Buenas tardes a todos y vamos a empezar con este panel en el que nos ha tocado, y bien a gusto que estamos con ello, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El único problema que tiene uno con Alicia en el País de las Maravillas es emanciparse de Disney y de la iconografía de Disneylandia y dibujo animado, porque Alicia es que no lo escribió Lewis Carroll, que Lewis Carroll era un seudónimo, lo escribió Charles Dodgson, que era un matemático ni más ni menos, y lo escribió por causa de un aburrimiento. En un paseo con el Támesis estaba haciéndole la pelota al decano de su universidad con sus hijas y el paseo era largo y aburrido y se inventó este cuento, se lo inventó con gran fortuna como hemos visto. Esperamos, en primer lugar, pues no ser aburridos y no aburrirles durante los próximos 50 minutos. Alicia en el País de las Maravillas es sobre todo una metáfora de la exploración, de la idea, de lo nuevo, de los mundos que vienen y de los mundos del futuro. Y eso es lo que vamos a intentar de desentrañar aquí, de discutir aquí en esta mesa hoy. Como siempre, las mesas de Iberdrola, pues tratamos de enfocarlos con temas más generales, menos técnicos, más del futuro y más de las grandes tendencias. Hemos hablado de digitalización, hemos hablado de los futuros de las cámaras, etc. Y este año, pues, volvemos sobre los retos del siglo XXI para el arbitraje en un contexto que es el contexto en el que nos encontramos ahora, que es el del contexto de la puesta en cuestión de la globalización. Y la puesta en cuestión de la globalización algo tiene que tener que ver con el arbitraje, que es una institución esencialmente vinculada al comercio y al libre comercio. Las dos grandes fuerzas motrices del siglo XXI están siendo globalización y digitalización. Globalización que, como decía antes, está puesta en cuestión con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con la irrupción de China. Estamos viendo que el mundo global, el comercio internacional, le están saliendo enemigos y le están saliendo barreras, ¿no? La digitalización, por el contrario, pues es un fenómeno que después de la pandemia y por causa en buena parte de la pandemia ha tenido un gran desarrollo y una gran aceleración. Vamos a hablar de ambos temas. Ya entiendo que alguien estará pensando que de digitalización ya se ha hablado mucho. Nosotros fuimos los primeros en la mesa de Iberdrola en hablar de ello, pero es que ahora ya no se puede hablar de casi nada con fundamentos si no es hablando de digitalización. Y para eso tenemos un panel de lujo para hablar de todos estos temas, y además vamos a hacer un viaje un poquito más limitado que el de Alicia, que va a ser de Madrid a París pasando por Zaragoza. El primero de nuestros panelistas es Antonio Morales. Podía dar muchas razones para decir que lo cito el primero, pero la verdad es que lo he puesto ahí porque es amigo mío y entonces pues... Antonio es abogado de nuestra excedencia, es socio de Baker McKenzie en el área de litigación y arbitraje, derecho público, infraestructuras y energía. Antonio tiene una dilatadísima experiencia. Como árbitro ha tenido un gran protagonismo en muchísimos arbitrajes, sobre todo en materias sectoriales y de regulación, y también ha sido uno de los expertos que colaboró en el borrador de la nueva ley de arbitraje. Que Dios te perdone, Antonio, por eso. Y también durante la etapa de su etapa en la Administración, pues estuvo en tribunales, en el Tribunal Superior de Justicia, fue secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. Un perfil totalmente distinto, y de Madrid nos vamos a Zaragoza, es el de Katia Zag. Katia Zag es una académica, pero tiene un perfil también de altísimo nivel, muy centrado además en el mundo del arbitraje, y aquí nos va a dar también la perspectiva de la academia. Katia es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, doctora por la misma universidad y ha estudiado en la Fordham University de Nueva York.
es profesora titular de Derecho Internacional Privado y profesora invitada en numerosas universidades extranjeras. Sí quiero tiene una larga experiencia en el mundo del arbitraje, pero yo quiero destacar dos cosas. La primera es que es una de los árbitros designados para la lista oficial del CIADI por el Reino de España y luego en los últimos tiempos está y ha seguido muy activa en el mundo de la mediación, que probablemente querrá hablarnos de eso también. De Zaragoza nos vamos a París, primero con Elena. Elena es socia fundadora de Mur Gutiérrez Chesa, que es un despacho especializado en arbitraje en París. Tiene una grandísima experiencia, 23 años en el mundo del arbitraje desde que acabó el E3 en ICADE y tiene una experiencia, es difícil encontrar una experiencia tan redonda en el mundo del arbitraje como el que tiene Elena. Ha sido secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid y ha estado en temas de arbitraje en Rosenkatz de Nueva York, en Uriel Menéndez y ha sido parte y observadora en Naciones Unidas en materia de arbitraje. Es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y presidenta de la Corte Española de Arbitraje de Mujeres. Y la última, last but not least, que hice el topicazo, es Carmen Núñez Lagos, que si alguien conoce México y sabe lo que es un mero mero, pues Carmen es un mero mero en el mundo del arbitraje, tiene una experiencia extraordinaria. Yo hubiera dicho como árbitro, pero tú me pones como árbitra, pero tú me pones como árbitro y lo respeto así. Internacional, independiente, esto es una cosa muy destacable de su perfil y tiene una experiencia incomparable en el mundo del arbitraje. Ahora está ya desde hace muchos años en París, es miembro del ICC World Business Institute, de la Corte de Arbitraje de Suiza, de la de Milán, vicepresidenta del Club Español de Arbitraje y del Comité de Nombramientos de la Cámara de Arbitraje de París. Vamos a empezar el panel y yo lo primero que le voy a pedir a los panelistas es que no guarden la buena educación, que se interrumpan los unos a los otros y que hablen de lo que les parezca oportuno, que mejor es hablar de lo que no toca y entretener que hablar de lo que toca y aburrir y no hacer monólogos, que os conozco y sé que no va a ser así. Vamos a empezar y empezamos con Carmen, con esta primera idea de el comercio internacional en estos momentos está, sus grandes principios vinculados a la globalización están puestos en cuestión, la globalización se está fragmentando, el intervencionismo está surgiendo otra vez. ¿Cómo va a afectar esto desde tu perspectiva al mundo del arbitraje? Bueno, muchas gracias a Javier, al Open, por esta invitación. Bueno, yo creo que partiría primero de lo que dicen en Francia, y es que el árbitro es el juez del comercio internacional, con lo cual, ya partiendo desde esa premisa, mientras haya comercio internacional, el arbitraje va bien. ¿Cuánto comercio internacional vamos a tener? Yo creo que tenemos para largo. Esto no va a acabar, por mucho que haya, evidentemente, determinadas barreras en estos momentos. A mí, para este panel de hoy, se me han ocurrido tres que me parecen de actualidad y problemáticas. La primera es el tema de las sanciones. Yo creo que el tema de las sanciones, como ustedes saben, hay sanciones de Naciones Unidas, sanciones de los Estados Unidos y sanciones de la Unión Europea, y ahí incluyo Inglaterra, el Reino Unido, que suele hacer las sanciones de la misma manera. Este abanico de sanciones provoca que efectivamente una dificultad en el acceso a la justicia arbitral, puesto que cada vez más hay personas que, como han firmado una cláusula arbitral, se ven impedidas de acceder, ya sea porque la institución arbitral no va a coger el caso, ya sea porque el árbitro que ellos desearían no pueden, ya sea también porque ni tan siquiera los bancos aceptan muchísimas veces, o en la mayoría de las ocasiones, el poder transferir los fondos para iniciar el arbitraje. Entonces, ese sí es un verdadero problema, el tema de las sanciones. Está causando ya, sobre todo, por ejemplo, con las sanciones rusas. Como sabemos muy bien, muchísimos despachos de abogados, por lo menos en París, han salido todos de Rusia y ha provocado que hay una serie de despachos que pueden actuar para Rusia y los demás no.
con las dificultades que eso trae, porque hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, sobre todo uno cuando es árbitro, cuando llega el tema de la sanción, hay que darse cuenta que hay sanciones en todo el planeta y hay que tener en ese sentido mucho ojo. Pero el problema más grande que yo veo es que, como la mayoría de las veces, aparte de las sanciones de Naciones Unidas, las sanciones son americanas y europeas, ahí se nos plantea un verdadero problema a los ciudadanos de estos países, porque evidentemente las cláusulas de arbitraje van a poner de más en más sedes en otros países fuera de estas órbitas. Y eso sí que creo que es un problema que se va a plantear y que las instituciones tienen que empezar a ver cómo vamos a poder gestionar este asunto. Así que esa es una primera pincelada. Otro problema que veo yo, que no es tanto de las barreras, sino que hay un problema en el arbitraje. Y es que creo que tenemos que poder tener el arbitraje se está desarrollando como, digamos, el derecho mercantil internacional. No estoy hablando del arbitraje de inversión, estoy hablando solo del arbitraje comercial. Y efectivamente sabemos ahora que hay casi más arbitrajes que sentencias que se estén dando en países. Se han hecho unos estudios en Australia y en Inglaterra y hay más arbitrajes que las decisiones de los tribunales. Con lo cual quiere decir que los árbitros y el arbitraje está realmente haciendo, no solo resolviendo, sino haciendo el nuevo comercio internacional y, sin embargo, no tenemos acceso a esta información. Entonces, ahí hay un problema que también creo que se deberá hacer, que no es solo una cuestión de publicidad de los laudos, sino de ver cómo se están resolviendo las cuestiones de derecho mercantil internacional que no se sabe, porque cada árbitro resuelve y no se sabe, toma información de decisiones que se hayan hecho en los tribunales de justicia, pero es que cada vez hay menos. Entonces hay un imbalance que creo que es problemático. Y otra cuestión que queda por resolver, creo que es conocida de todos, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, pero no tanto por el hecho de que haya corrupción o no, sino cómo se va a resolver en el arbitraje. Quedan unos puntos por resolver, puesto que ahora estamos viendo que los estados en algunas ocasiones incluso están utilizando el arbitraje, la corrupción, para, por ejemplo, conseguir la nulidad de los anexos al contrato o de una nueva extensión de un contrato. Entonces, eso está provocando que los árbitros, es un tema de fondo, pero habrá que indagar, y creo que se está haciendo en distintas comisiones, por ejemplo, en la CCI se está estudiando cómo vamos a resolver esta cuestión, cómo se termina de resolver la cuestión de la corrupción, porque no es suficiente con decir el contrato es nulo y aquí no ha pasado nada. No, han pasado cosas y hay que poderlas resolver. Entonces, para mí, esos son tres de las cuestiones y ya con esto os dejo para poder hablar. Muy interesante, Carmen. Muchísimas gracias. Elena, desde la perspectiva del arbitraje comercial, ¿cómo ves esa evolución futura, el impacto de las cosas que están pasando ahora en la reducción del comercio, etcétera, en la perspectiva del arbitraje comercial en los próximos años? Bueno, muchas gracias. Lo primero, por supuesto, agradecer el poder estar aquí. El Open es un congreso que no tiene igual. Y es un congreso que no tiene igual a pesar de los pesares. Y ha sido sacado con la valentía y el arrojo de los dos señores que tengo aquí, una señora y un señor, Javier, que conocéis bien, Sonia, que está a su lado. Y siempre tendrá mi admiración profunda por hacerlo tan bien, por conseguir tanto y por divertirnos tanto. Nunca he estado, espero que no sea la primera vez, nunca he estado en un Open, ya sea como asistente o como ponente, en el que no me haya divertido. Y yo creo que eso no lo puedo decir de ningún congreso del que en distintas ediciones, con lo cual gracias de verdad por contar conmigo en esta edición tan bonita. Bueno, yendo a lo que tengo que decir, nos quedan 29 minutos y 24 segundos y mucho que hablar. Tampoco cuentes lo que nos queda porque nos vamos a pasar todo lo que podamos. Entonces, hago mías casi todas las apreciaciones que tenía Carmen. Creo que lo que dice Carmen se puede incorporar al arbitraje comercial, a la parte del arbitraje comercial, que además ella ha planteado en corrupción. Desde luego soy miembro del Task Force de cómo combatir la corrupción y combatir también, pero qué hacemos con la corrupción en el arbitraje. Y la verdad es que estamos a punto de sacar el report. Me quita algún sueño, con lo cual espero poder arrojar algo de luz, pero sí, hay que tomárselo muy en serio y afecta a demasiados casos.
como una de las amenazas que tenemos. Y las dos últimas cuestiones que yo creo que me gustaría tocar muy rápido, en literalmente 15 segundos o un minuto para las dos, es una de las cuestiones, tú hablabas de factores exógenos al arbitraje que podían afectar al incremento o descenso del número de arbitrajes. Yo creo que esos factores fomentan el arbitraje. En tiempo de crisis la resolución de disputas surge, somos acíclicos, pero sí que creo que hay dos amenazas endógenas, si queremos, en el arbitraje que hay que tener muy en cuenta si queremos seguir pudiendo decir sin mentir que el arbitraje es una buena idea y es una buena idea para el comercio internacional. Uno, y yo creo que eso la presidencia nueva de Claudia Salomón en la CCI se lo ha tomado muy en serio, poner al usuario final en el epicentro de todas las decisiones y de todas las administraciones y conducciones de los arbitrajes. Esto solo tiene sentido si tiene sentido para el usuario final, ya sea parte pública o privada, que generalmente en el arbitraje comercial todavía son más las partes privadas que las públicas, que también las hay. Pero hay que pensar en el usuario final, hay que entender lo que quiere de nosotros como árbitros, como instituciones y como abogados, y desde luego hay que involucrarlo en todo. Y creo que hay veces que perdemos la conexión con el usuario final, cosa otra vez, y parece que me han pagado, que el Open de arbitraje hace muy bien, es uno de los congresos que más atrae a in-house, en los que el in-house habla y en el que el in-house asiste, y esto es fundamental. Y la segunda es una cuestión de diversidad genéricamente considerada. Creo que hay un problema de legitimidad en el arbitraje. Si el arbitraje internacional, estoy hablando del arbitraje internacional, no se parece intelectualmente, físicamente, étnicamente, geográficamente al usuario final. No puede ser que la gente que decida no se parezca a la gente a la que sirve, porque no somos más que servidores, estamos al servicio de la resolución de controversias. Y creo que la legitimidad del arbitraje la va a perder en el comercial y vamos a ser víctimas de la inversión que también está sufriendo por sobrevivir, por lo menos en algunas partes del mundo, si no entendemos que la diversidad tiene que estar, insisto, genéricamente considerada, por supuesto, de género, pero no solo, geográfica, étnica y, desde luego, de habilidades intelectuales distintas y de multidisciplinares. Ahí vamos a perder. Gracias, Elena. Interesantísima esta perspectiva de que el arbitraje tiene que reflejar la diversidad entendida en todos los sentidos. Yo creo que es una idea fuerza. Si tuviéramos tiempo, luego me gustaría volver sobre esta idea y ver qué opináis los demás. Katia, tú estás muy enfocada, aparte de la mediación, en arbitraje de inversión y CIADI. ¿Cómo ves este mismo problema desde la perspectiva del arbitraje de inversión? ¿Cómo crees que los cambios que está habiendo en el mundo, la pandemia, la crisis de la globalización van a afectar a...? Yo también agradezco la invitación, estoy encantada de estar en este panel y como nuestra mesa se titula Alicia en el País de las Maravillas y una de las interpretaciones que se ha hecho del contenido de este cuento es que su autor estaba haciendo una crítica al status quo imperante en ese momento, a la sociedad victoriana, jerárquica y rígida, pues a lo mejor tenemos que enlazar con esa idea de Alicia en el País de las Maravillas y llevarla al contexto del arbitraje de inversiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sabido que UNCITRAL, que Naciones Unidas, lleva varios años planteando una reforma impulsada, entre otros agentes, por la Unión Europea, una reforma de calado en el contexto del arbitraje de inversiones, ¿no? Como saben, la propuesta es crear una corte multilateral de inversiones con dos niveles, primera instancia y apelación, en la que los que deciden ya no son los árbitros elegidos por las partes, sino que son una especie de jueces o de adjudicators que tienen ciertas similitudes con los funcionarios públicos en el sentido de que tienen unos cargos de larga duración, etcétera, ¿no? Entonces, esa respuesta que todavía no ha terminado, esa propuesta que todavía no ha terminado de cuajar, porque UNCITRAL sigue debatiendo 2 veces al año este tema, pero que sí que ha dado frutos parciales, como por ejemplo en la última reunión de hace unas semanas se aprobó ya el texto de un código ético tanto para árbitros como
como para ese futuro tribunal de adjudicators, pues creo que estos cambios que se están proponiendo en el arbitraje de inversiones son una respuesta a la tan manida crítica de la falta de legitimidad del actual sistema de arbitraje de inversiones tal y como lo conocemos en la actualidad. Muchas gracias, Katia. Antonio, como te toca el último, yo no sé qué te hemos dejado para... ¿Cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de un despacho que no está en París, de alguien que no está en el arbitraje de inversión, sobre el impacto de estos retos en el futuro del arbitraje? Bueno, yo sumarme al agradecimiento a Javier y a Sonia por invitarme al Open de arbitraje, que me hace muchísima ilusión, y estar aquí en esta mesa de Iberdrola. Bueno, yo creo que bueno, como han comentado mis predecesoras en el uso de la palabra, lo que veo yo fundamental, ¿no?, en el arbitraje, y lo comentabas tú, Carlos, al principio de tu introducción, es arbitraje y globalización, ¿no? O sea, que es un poco uno de los topics de esta mesa. Y además creo que son como el anverso y el reverso de la misma moneda, ¿no? O sea, no se entiende el arbitraje hoy en día sin la globalización, sin cómo se expande el comercio, cómo las regulaciones ya individuales de cada Estado, pues tiene su importancia en el día a día, pero sin duda alguna el comercio internacional, en la expansión de las empresas y por ejemplo, España es un buen ejemplo, ¿no? Las empresas españolas, pues en el sector de la energía, en el sector de la banca, en el sector de las infraestructuras, son empresas líderes en el mundo, están expandiéndose en muchísimos países, muchísimas jurisdicciones, y ahí no hay otra solución que el arbitraje internacional. O sea, es que no es plausible ni siquiera pensable el someterte a la jurisdicción de cada uno de los países en los cuales inviertes, especialmente en algunos, ¿no? Pero dicho esto, sí que creo que el arbitraje, sobre todo me refiero al arbitraje comercial, tiene que especializarse más, ¿no? O sea, es decir, yo creo que al final los sectores, especialmente los sectores regulados, son sectores muy específicos, con una barrera de entrada muy importante de entender cómo funcionan y, por tanto, requieren no solo, por supuesto, peritos o versados, que eso va de suyo, ¿no?, pero sobre todo árbitros y abogados que conozcan el sector, ¿no? Y esto enlaza con lo que comentaba Elena antes, que se hace mucho más a la medida del usuario final, ¿no? Cuanto mayor calidad tengan los laudos, mayor uso del arbitraje internacional se hará, ¿no? Y eso, evidentemente, redunda en beneficio de los que nos dedicamos a ello. Perfecto. Si alguien en cualquier momento quiere apostillar a alguien o incluso discutir, que se sienta libre, Katia. Yo más que apostillar, complementar a lo mejor. O contradecir, que es mucho más. Lo que decía Elena de que hay que poner al usuario en el centro, es verdad. Y a lo mejor si lo hacemos, sí que tendríamos que darle una pensada más a lo que comentabas de que la única solución posible es el arbitraje. Entiendo como contraposición a la litigación tradicional que no es óptima para los conflictos comerciales, ¿no? Pero a lo mejor sí que hay otras soluciones más, como la mediación, conciliación, etcétera, que hasta ahora, digamos, no les hemos dado tanta luz como al arbitraje, ¿no? Entonces, un poco enlazando con propuestas para el futuro, yo veo que si ponemos al usuario en el centro del sistema, lo que vamos a seguir teniendo muchos conflictos, pero mi interpretación es que en el medio y largo plazo parte de ellos van a dejar de resolverse a través de arbitraje y van a pasar a resolverse a través de otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muy bien, pues vamos a movernos en esta caída de Alicia de la globalización al otro gran elemento que tenemos presente y que ha estado presente en muchas de las mesas, pero que no podemos evitar, que es la digitalización y el uso de la tecnología. Carmen, desde la atalaya que te da París y que te dan tus años de experiencia en el mundo del arbitraje, ¿en qué ha cambiado la influencia y el uso de la tecnología en el arbitraje en los últimos años? Bueno,
A mí me gustaría contestarte dándote un switch Siéntete libre. a la pregunta, porque efectivamente es obvio, la digitalización es estupenda, el hecho de que tengamos unos medios tecnológicos nos hace avanzar muchísimo y nos va a hacer avanzar muchísimo en el futuro. Nadie tiene duda de todo lo que evidentemente la tecnología nos va a ofrecer en todos los campos de la vida y no hay más que ver. Yo empecé en el año 90 en arbitraje y a lo que hay ahora, evidentemente la capacidad es... ça va de soi, como dicen los franceses. Pero yo les querría plantear una pregunta. Les voy a poner un ejemplo y me gustaría saber si alguien del público me puede contestar. El ejemplo no es mío, es un ejemplo que se da en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Derecho, pero que lo hago mío hoy. Ustedes van en un camión, están conduciendo muy seriamente, creo que algunos de ustedes lo conocerán. Van en un camión y el camión se le rompen los frenos y va directo a matar a 3 obreros que estaban allí trabajando, que no pueden hacer nada, no lo pueden evitar, el camión se les echa encima. Sin embargo, si el camión, en vez de seguir recto, va hacia la derecha, resulta que ahí se encontrarían con otra persona que estaba ahí también por casualidad, pero si van hacia la derecha, matarían solo a esa persona. En el primer caso, ustedes matan a 3 y en el segundo a 1. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se mata a una persona porque es menos que otras 3 o es estas 3 que estaban ahí y es la mala suerte de la vida? Bueno, pues este es un problema que efectivamente es el que yo creo que nos va a plantear la tecnología. Es un problema ético, porque detrás de estos algoritmos lo que tenemos es una ética. ¿Qué ética vamos a utilizar? ¿Cuál es la ética que nos vamos a plantear y cómo lo vamos a hacer? Porque los algoritmos los pone alguien, los hace alguien. ¿Y qué hay detrás? Porque eso es para mí la dificultad de la tecnología, independientemente de la maravillosa utilidad que se pueda hacer en el arbitraje o en una operación quirúrgica. Pero ¿quién está haciendo esos algoritmos y cómo se está creando? Y para mí ese es el reto real que tenemos, es un problema ético, es un problema de valores y eso es lo que para mí va a ser lo más difícil que encuentro, porque una cosa es poder ordenar unos documentos fácilmente y bien, pero lo que estamos viendo últimamente, que creo que ahora se discutirá de ello, pues efectivamente son unos avances muy complejos, sin contar evidentemente con el tema de que la mitad de la formación puede no estar, porque quien hace el algoritmo está controlando. Entonces, es un problemón. Absolutamente, vamos, me tengo que morder la lengua porque como soy el moderador no puedo dar mi opinión, pero es un tema absolutamente central, no solo desde el punto de vista del arbitraje, también desde el punto de vista de la función del derecho. Yo quería, has ido al centro del problema, yo querría volver un poquito hacia atrás y preguntarle a Elena sobre el tema de moda, ¿no? El otro día hubo un congreso internacional, unas jornadas de un periódico económico que todos conocéis y una de las mesas redondas era sobre inteligencia artificial y resulta que uno de los intervinientes era el presidente de la Liga Profesional, cosa que me dejó un poquito sorprendido. Hoy la inteligencia artificial es el tema de moda y como todos los temas de moda va perdiendo, a medida que todo el mundo lo manosea, pues va perdiendo significado, va perdiendo sentido, el ChatGPT, etcétera. Elena, partiendo de lo que acaba de decir Carmen, de cuál es el problema de fondo ético del algoritmo y sus diseños, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo del arbitraje? Bueno, yo tengo que reconocer que ahora decir que eres una apasionada de inteligencia artificial es como decir que te gustan los perros, que decir que es bastante habitual. Cuando a mí me empezó a interesar este tema éramos menos y yo recuerdo con Maxi Scherer que decía que tener un abogado que conociera o que entendiera la inteligencia artificial era casi tan difícil que conocer un carnicero vegetariano, ¿no? Y era un poco así, ¿no? Ahora, efectivamente, la palabra inteligencia artificial cubre muchas cosas. Yo, por también el tiempo que me preocupa más que a ti veo, me centro. Yo quitaría el tiempo verbal de futuro. La inteligencia artificial está aquí en todo. No solo en el arbitraje, por supuesto, en todo. Datos económicos que a mí me gusta porque soy muy amante de los números. 500.000 millones de dólares invertido en inteligencia artificial, en empresas de inteligencia artificial
20% más que en 2021. 55.000 millones de dólares invertidos en tecnología jurídica, solo en Estados Unidos. Es decir, el sector legal americano se ha gastado 55.000 millones en mejorar su sistema de prestación de servicios jurídicos a través de la inteligencia artificial. Este es el bicho. Este es el bicho. No es el Zoom ni ChatGPT. Este es el bicho, ¿vale? Entonces, Queen Mary 2018, le preguntan a los usuarios de Queen Mary, ¿quién responde a Queen Mary? El que hace mucho arbitraje, porque sabe que existe Queen Mary y se siente vinculado en responder a Queen Mary. ¿Qué dice en el 2018? 5% de los usuarios dice utilizar regularmente inteligencia artificial en sus arbitrajes. 2022, un 13%. Es exponencial. Un 13%. En 13 de cada 100 arbitrajes del mundo, según los usuarios, se está utilizando algún tipo, utilizando algún tipo de inteligencia artificial. Más pasmoso aún, 3% de los usuarios dicen que usan algún medio de inteligencia artificial en todos sus arbitrajes. En todos sus arbitrajes existe en algún momento de su vida inteligencia artificial. ¿Qué tipo de inteligencia artificial se usa o se ve sobre todo en arbitraje? El software de aprendizaje automatizado para un tipo de predicción. ¿Dónde se está utilizando y se va a utilizar más inteligencia artificial? Podría hablar muchísimo, pero simplemente os voy a plantear distintas fases. Desde luego, al redactar el contrato, ya tenemos el Dispute Potential Index, por poneros algún ejemplo, en el sector constructivo, tú le metes un contrato, te identifica las cláusulas que te van a dar problemas. Te identifica en porcentaje si esa cláusula te va a dar problemas y cómo ha sido resuelto ese problema con lo que nos gusta a nosotros cortar y pegar en esta profesión. ¿Cuánto? Imaginaos lo que puede hacer la inteligencia artificial para evitar cláusulas patológicas que todos sufrimos. Antes de empezar a hablar, solo cuando empiezas a redactar el contrato por si me demandan o por si tengo que terminar en arbitraje. Cuando tienes una disputa en tu vida, la predicción de qué ha pasado antes. Son Dispute Resolution Data, JustMundi, Arbilex, jurometría en España. Es decir, tenemos muchísimas herramientas para poder predecir con cierta efectividad cuánto me va a costar y cuál va a ser el resultado y qué probabilidad de levantarlo en recurso, que eso es importante. Los franceses, que nosotros sufrimos y disfrutamos a partes iguales, le han puesto diques al mar y han prohibido. Hay una ley que prohíbe y pena con la cárcel hacer estudios econométricos sobre la base de algoritmos para predecir sobre la base de las decisiones de los jueces. Está prohibido por ley. Podían poner arena en el mar y tenían el mismo efecto, porque es imparable la inteligencia artificial. Pero aquí es donde estamos. Al elegir equipo jurídico, 2 pitches ya en los que he estado, donde una pregunta ha sido ¿qué métodos de inteligencia artificial, con qué métodos de inteligencia artificial cuenta el despacho? ¿Cuenta el despacho? Porque eso puede que me influya a la hora de decidir si me lleva el caso X despacho u otro. No solo en Document Production, es que a la hora del asociado, ahí es la labor más débil. A lo mejor me ahorro horas de asociado y sobre todo de asociado junior porque los tengo con bots, ¿no? Ya se me acaba el tiempo, pero vamos. En la fase, por supuesto, de elegir árbitros, conocen ustedes Arbitration Intelligence, GAD, hay millones en el exhibición documental, que es donde empezó la inteligencia artificial en el arbitraje. No solo es para ayudar, como decía Carmen, a gestionar los documentos, sino que es que el bicho te sugiere términos. Es que ya no es, dime, ayúdame a gestionar todo lo que ponga. Yo me acuerdo, a mí me tocó el subprime en Estados Unidos, la palabra subprime. Es que dice, hombre, si te interesa subprime, a lo mejor también te interesan todos estos términos. Y desde luego en la parte decisiva, que es donde todo el mundo se preocupa, ¿no?, sobre cómo va a incluir si will a robot take my place, ¿no? McKinsey tiene una página web divertida donde tú pones a qué te dedicas y te dice en 5, 10 y 15 años qué posibilidad tienes de que un robot te sustituya. Los árbitros que estamos considerados
estamos muy contentos porque estamos aumentando nuestra probabilidad, pero solo es un 30%. 30%. Secretario del Tribunal Arbitral un 95% en 10 años. Y sin chat, esto es sin chat. Bueno, para mí la inteligencia artificial está siendo muy importante como asistente robótico al decisor. Y los jueces, tienes Compass en Estados Unidos, tienes Sirelis en Colombia para disputas societarias, tienes Dreams en Egipto para disputas de construcción, Sócrates en Brasil que decide la admisibilidad del recurso. Y los estonios, que van a ser los primeros que van a tener un juez de primera instancia robótico, pero con la pandemia se han quedado sin dinero y se han echado atrás. Pero eso es el futuro. ¿Nos van a sustituir? No, pero van a hacer que los laudos sean mejores y de más calidad. Y bueno, por supuesto, el ejemplo, el que todo el mundo habla del ChatGPT, por eso no lo he usado, el escrutinio del laudo de ChatGPT se van a llevar fenomenal, porque para eso sí que sirve. Para que él decida en vez del árbitro, lo dudo. Y creo que no es la dicotomía. Muchas gracias, Elena. Nos quedamos con muchas cosas que nos gustaría seguir, pero el tiempo es el tiempo, se nos va agotando. Katia, ese 30%, vamos a partir de ese 30% del que hablaba Elena. Están las plataformas tecnológicas de arbitraje. ¿Hasta dónde crees tú que van a llegar las plataformas de arbitraje y hasta dónde van a sustituir el procedimiento arbitral que tenemos ahora? Pues yo coincido con lo que ha dicho Elena, que en el presente o en el futuro próximo la profesión de árbitro no parece ser que sea la que más riesgo corre, ¿no? Cuando te oía, que es un gusto oírte hablar porque cuentas todo con tanta pasión y con tanta emoción que eres una ponente fantástica. Entonces, cuando te oía hablar, o sea, te doy la razón en todo y claro, y lo llevo a mi terreno. La mala noticia para los que estudiamos Derecho, la licenciatura de Derecho con el añoso plan del 53 o para los que han estudiado con el grado de 4 años, es que claramente eso hoy en día ya no es suficiente ni para ser un árbitro competente ni para ser un abogado competente que trabaje en el contexto del arbitraje, ¿no? Entonces, si hace unos años lo moderno era, o lo con vistas al futuro, era estudiar un doble derecho y empresa, pues yo creo que ahora desde el contexto educativo público-privado, que lo que hay que tener claro que los que somos de ciencias sociales, los que somos de derecho, los estudiantes tienen que recibir una formación que vaya complementada y que posiblemente no le enseñen juristas y que vaya complementada con el aprendizaje de estas herramientas en el contexto de la universidad. Y para los que ya llegamos tarde, yo creo que tenemos que asumir, que me imagino que es la realidad laboral de muchos, de que cada vez más en el contexto arbitral vamos a tener que trabajar en equipos de trabajo multidisciplinares. O sea, que yo soy más mercantilista, pero yo soy más civilista, esa ya no es una división que funcione. O sea, ahora vamos a tener que trabajar un jurista con alguien que ha estudiado ingeniería de sistemas o con alguien que ha hecho matemáticas con un posgrado en X, ¿no? Entonces, yo creo que también para conseguir que ese 30% no vaya creciendo con el paso del tiempo, nuestras herramientas, entre ellas, es crear equipos multidisciplinares en los despachos, ¿no? Bueno, y procurar no ser el secretario del Tribunal Arbitral. Eso es muy importante. La vida del moderador es dura y a uno le toca, cuando ya se acerca el momento final, pues tirar por la calle en medio. Y como hay algunos temas que quería sacar, y además el que patrocina manda, yo quería, Antonio, que estos años hemos vivido un protagonismo excepcional en España, lo sabemos muy bien. El año pasado le dedicamos a esto el panel Iberdrola, el tema de la energía. ¿Va a seguir siendo la energía el gran tema dominante, uno de los grandes temas dominantes del arbitraje internacional? ¿O crees que a medio y largo plazo va a haber otros sectores que van a reemplazar a la energía en importancia? Siempre la energía va a tener su papel, evidentemente. Sin duda, muy buena pregunta, Carlos. Yo creo que sí, vamos, rotundamente sí. Si vemos, por ejemplo, el porcentaje de arbitrajes en CIADI, el 24% es petróleo, gas y minería, el 20% electricidad. En CIAM el 56% es infraestructuras y energía también. Me refiero,
yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado, bueno, o en general a la población, el conflicto bélico en Ucrania precisamente es la importancia de la energía, ¿no? Nosotros dependemos, Europa, me refiero a un 50%, dependíamos un 50% del gas ruso, que se ha ido progresivamente minorando. Actualmente pues depende un 20%, pero el precio, por ejemplo, del gas, que como sabéis, es el precio que marca, debido al sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, es su precio, es el que fija el precio de la electricidad. Por tanto, el precio del gas es fundamental y oscila mucho. Y es un componente, bueno, pues que tiene, pues como decía antes, una importancia en Rusia, pero también en otros países, no solamente a la importación por gasoducto, también por barco, vía GNL. Por tanto, hay tantas cuestiones en el ámbito de energía, el desarrollo imparable, ¿no?, de las energías renovables. Por poner un ejemplo, en España, pues con el cierre ordenado de las centrales nucleares a partir del año 2027, pues el objetivo que se está planteando España es un incremento brutal en el desarrollo de las diferentes tecnologías renovables. Luego, por tanto, hay tantos aspectos y tanta controversia que necesariamente pues va a seguir siendo, ¿no? La construcción, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la última central nuclear en Finlandia, que es la mayor en el mundo, de 1.500 megavatios, pues está con un arbitraje brutal, ¿no? Porque hay un retraso en la construcción de la misma, pues que ha ocasionado pues una serie de daños, ¿no? Y por tanto es que son tantos aspectos tan diversos y en tantos sitios en el mundo que necesariamente va a ser, para mí, no el tema de moda, sino el tema que nunca va a parar. Muy bien, pues yo me apresuro, como los malos toreros, a intentar matar este toro de un bajonazo rápidamente, porque nos queda menos de 2 minutos. Y en 1 minuto cada uno os voy a plantear a Elena y a Carmen una misma pregunta para que contestéis muy rápidamente. Acordaos en Casablanca esto de siempre nos quedará París. ¿Siempre nos va a quedar París en el arbitraje o a medio y largo plazo, vosotras que vivís en París, veis que hay un challenger que va o puede desplazar a París en el papel que juega actualmente? A París no le pueden desplazar más que las huelgas que tenemos, que son enormes. Es imposible. París tiene la fuerza de París, quizás, evidentemente, es que tiene unos tribunales de justicia que son muy partidarios del arbitraje, con lo cual el arbitraje internacional yo creo que tiene asegurado. París está asegurado. Otra cosa es llegar en el avión, porque siempre hay una huelga de alguien. Eso es. Pero, en fin, forma parte de nuestro cotidiano. Elena. Bueno, yo creo que a mí siempre me gusta hacer la tarta más grande, más que repartir la existente. Y creo que eso va a ser así, con lo cual no hay que falta de tocarle la moral a los parisinos, que ya lo hacen a sí mismos ellos muy bien, con todas las en el nombre de la libertad, sino hay que mirar a varios sitios. París, por ejemplo, ahora como audiencias, para tener una audiencia es uno de los peores sitios del mundo. Porque nos hemos quedado sin centro de audiencias en la CCI, nos hemos quedado sin centro de audiencias del CIADI, que ha cerrado también. Con lo cual, Madrid, por ejemplo, yo estoy muy enamorada de Madrid, creo que es el momento de Madrid. Y Madrid tiene, por muchas razones, que han confluido muchas cosas. Por supuesto, el CIAM, que va como un tiro y va a ser va a cambiar los términos del juego, y creo que Madrid va a ser parte de ese paquete. Creo que la oferta jurídica de abogacía se ha internacionalizado significativamente y eso también hace que Madrid despegue o sigue. Y bueno, y en otros sitios pues también hay otros lugares, con lo cual París puede brillar y no hay que cambiar la frase de Bogart, pero seguro que sabe convivir muy lealmente con otras sedes que también tienen un pintón, por ejemplo, Madrid. Muy bien. Katia, en 1 minuto, porque tenemos la pantalla al rojo vivo y parpadeando. En todo este escenario, 1 minuto, ¿dónde ponemos la mediación? Pues como... En 1 minuto. Y si me permites, te corrijo más que nada, que has dicho que soy una de las designadas por España como árbitro en CIADIS, soy una de las designadas como conciliadora en CIADI. Lo digo más que nada por los 4 que han sido designados como árbitros, que creo que uno de ellos es Carmen, que yo no lo soy, yo soy como conciliadora. Entonces, pues eso, lo que os decía antes, que yo creo que pese a las medidas proteccionistas, pese a
las políticas complicadas que tenemos últimamente, va a seguir habiendo conflictos, el número de conflictos no va a descender, lo que creo que sí que va a diversificarse es la forma de solucionarlos, ¿no? Entonces tenemos muchos indicios de instituciones importantes que apuestan por potenciar la mediación en el contexto de las inversiones, el grupo número 3 de UNCITRAL, las nuevas normas de CIADI del 2022, instituciones comerciales que refuerzan su faceta de mediación y también iniciativas que ya no hablan de mediación, sino directamente de evitar el conflicto, como es, por ejemplo, la OMC, ¿no? con el texto que está negociando en materia de facilitación de las inversiones. Entonces, mi idea es que en el medio y largo plazo, lógicamente, seguirá habiendo árbitros y seguiremos necesitando árbitros, pero va a haber cada vez un corpus más importante de personas especializadas en mediación y de incluso facilitadores que pondrán sus buenas armas para evitar que no se tenga que llegar ni a la mediación ni al arbitraje. Muchas gracias, Katy. Perdona por la incorrección en la lectura de tu currículum. Antonio, acabas tú. Yo quería rescatar dos temas que han salido telegráficamente en un minuto desde tu experiencia desde un despacho en Madrid. Primero, esta idea que ha sacado Katia de los equipos multidisciplinares en el ejercicio profesional en materia de arbitraje, que me parece que es muy importante. ¿Cómo lo ves tú? Y luego que en 10 segundos nos digas cómo ves tú como árbitro y con tu ejercicio el papel de Madrid del que ha hablado Elena. No, muy rápidamente. Sí, porque si no nos echarán. Completamente de acuerdo con Katia. Yo creo que al final la integración de equipos interdisciplinares es una cosa que ya es una realidad, ¿no? Por tanto, ¿por qué? Pues porque las disputas son cada vez más complejas y necesitas, como comentaba antes, entender muy bien cuál es realmente cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo técnicamente funcionan. Luego, por tanto, yo lo veo absolutamente indispensable. Y respecto de Madrid, pues estoy completamente de acuerdo con Elena. Creo que no es que sea el futuro, creo que ya es el presente. Muy bien, pues muchas gracias. Supongo que a José María Alonso, que está ahí esperando, le habrá encantado oír estas cosas. Y nada, daros las gracias a todos y sobre todo a nuestros panelistas que han tenido unas intervenciones extraordinarias. Muchas gracias. Gracias a los 5.